Gracias a Unicampo por, como todos saben, esta alianza que tenemos de hace tantos años que ha sido tan beneficiosa para ambas empresas. Sepan que este es el cierre de un ciclo, nuestro habitual ciclo de charlas que hacemos previo a la zafra de invierno. Comenzamos el mes pasado en Agronpunta. Tuvimos a fin de mes también lo que fue el primer simposio de brásicas del Uruguay, organizado netamente por NUFAR. Nada, estamos frente a una zafra que aparenta un crecimiento muy grande de lo que va a ser canola y carinata. Simplemente desde Nufarm ponernos a disposición para charlar, para discutir. Tenemos cosas nuevas, interesantes, novedades, y para eso estamos 100% a disposición. Acérquense al stand, o posterior también lo vamos a seguir charlando. Y sin más, no me vinieron a escuchar a mí, así que Tato no precisa presentación. Avanti. Bueno, lo que vamos a hacer ahora en el tiempo este que tenemos, porque a las 4 de la tarde la sala tiene que quedar libre, es como hacer un análisis de zafra de lo que viene pasando y lo que pasó sobre todo el año pasado, un año tremendamente particular. Y bueno, les vamos a mostrar información, mucha de la información que les vamos a mostrar es información muy valiosa, porque es información de lo que ocurre a nivel de producción a nivel nacional, que si no la mostramos en este tipo de eventos, en realidad estas cosas después no se conocen. Y vamos a tratar de saber mucho de lo que está pasando a nivel nacional, porque algunos de los cambios muy importantes que están ocurriendo con este tipo de cultivos, canola y carinata, no solamente nos enseña, sino nos permite mirar las cosas desde otro lugar, ¿sí? Y no hacer análisis cómodos. Así que sin mucho más preámbulo que ese, como dice ahí, el cultivo de carinata y canola en Uruguay, vamos a hacer esto, y hay algunas sorpresas en relación a lo que esperábamos y algunas de las cosas que se escuchan por ahí. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, esto como para calentar los motores, ¿sí? Esto es una visión desde 1970, 55 años de trayectoria de la agricultura de invierno en Uruguay. El Uruguay fue siempre muy conocido por ser un país con básicamente de agricultura de invierno, hasta que se nos vino la soja a partir del 2002-2003. Y la serie en puntitos verdes fosforescentes es la evolución del área sembrada desde 1970. ¿Sí? Y si bien tuvimos por allá, por el principio de 1970, cerca de 600.000 hectáreas de cultivo de invierno, después el área se fue cayendo y llegó a los mínimos en el 2000. El mínimo en el 2000, cuando cambiamos del siglo XX al XXI, el área agrícola era menos de 200.000 hectáreas en el Uruguay, ¿sí? Muy posicionada en Río Negro, Soriano y Colonia. Y a partir de ese momento, el advenimiento de la agricultura nueva, sin laboreo, con cultivos anuales, dejando el sistema de rotación con pastura, lo único que ha hecho es, a los saltos, ¿sí? Pero hacer crecer el área de cultivos de invierno. Y bueno, estamos ahí oscilando las 800.000 hectáreas, ¿sí? De los últimos 4 o 5 años, estamos empezando a tomar mucho de la información de Europop, por el sistema que tiene de estimación del área. Pero en las otras dos series, en la serie amarilla, está la evolución del área que refiere el eje I1, al eje de la izquierda. Acá, bueno, esto nos marca acá. Y tuvimos unas cerca de 350.000 hectáreas en el 21-22, y después bajó el área 2 años seguidos hasta 125.000 hectáreas de los cultivos del año pasado, y tuvo un rebote muy importante y nos arribamos con la información del grupo a cerca de las 300.000 hectáreas. ¿Sí? Para ser más claro, 297.000 hectáreas de canola carinata y unas 6-7.000 hectáreas de caminina. Pero el cuadradito blanco, lo que otra vez nos hace raro en Sudamérica, siempre fuimos raros por rotar con pasturas, porque el trigo y la cebada convivían en el mismo ambiente y no en ambientes distintos, como pasa por ejemplo en Argentina, pero además porque tenemos una proporción muy grande de lo que se cultiva en invierno con cultivos de estos, ¿sí? Y nuestra idea de que estos cultivos se están metiendo en el sistema es estabilizarlo para contar con un tercer jugador en serie. Entonces, cerca de un tercio
de los componentes de invierno que sean crucíferas, en este caso brasicas. Entonces, para que esto se mantenga, una de las cosas que tenemos que lograr es evitar esos serruchos de área. Y esos serruchos de área básicamente tienen un componente fundamental, que ya no es el aprendizaje, y que es el número, el presupuesto parcial, dependiente básicamente del precio. O, en todo caso, la perspectiva climática muy desfavorable. Pero cuando los precios, que en este caso son muy favorables, se desploman, ¿no? Los que quedan con canola y ahora con el advenimiento de la carinata van a ser aquellas empresas que tienen altos niveles de productividad, porque el número le defiende la productividad. Y como lo novedoso que tenemos para este año, que es el corazón de la charla, es porque el año pasado estuvimos mirando información nacional de 6.000 hectáreas. Y ahora vamos a mirar información de 5 veces más cantidad de área. Entonces vamos a contar qué es lo que pasó. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué pasó con este cultivo nuevo? Donde el Uruguay es medio líder, ¿sí? Y más allá de las expectativas, al final, ¿qué fue lo que pasó? A ver. Ahí sí. Bueno, acá tienen la evolución desde que apareció la carinata en Uruguay, ya hace 11 años, estamos mirando 2025 ahora como referencia, las primeras 50 hectáreas del 2014, con esos vaivenes, pero el año pasado se da el despegue, ¿sí? De más o menos unas 36.000 hectáreas sembradas, que después tenemos 30 y pico mil hectáreas con información de muy alta calidad para mirar qué fue lo que pasó con la carinata. Y este es el dato ese que vamos a ver a nivel nacional. Algunas de las cosas que vamos a ver a nivel nacional surgen de los datos de la estimación que hace por teledetección Urupom. Y estos son los datos nacionales, cerca de 300.000 hectáreas de crucíferas, con unas 290.000 hectáreas de canola y carinata, de las cuales hay 30 y pico mil hectáreas que son de canola, con ese tipo de concentración que para Urupom dice que el 50% está ahí, pero nosotros le vamos a dar una interpretación mucho más dinámica para saber más de lo que está pasando por ese cultivo y después hacer algunas inferencias agronómicas. Ese mapa que está ahí, construido a partir de los datos de Urupom, fue lo que pasó entre la zafra 2024, fíjese en el titulito arriba, y el 2022, donde una fuertísima contracción del área. Pasamos de 348.000 hectáreas a 125.000 hectáreas. Está todo en rojo porque es de reducción de área. Y lo que se puede ver ahí, que la mayor reducción de área de canola y carinata se hicieron en los ambientes de mayor productividad. En los suelos del litoral centro y sur, ¿sí? Básicamente de Soriano y Colonia. Había un área enorme en Soriano y Colonia, y entre el 24 y el 22 se dejó de hacer mucha canola básicamente ahí. Ese lugar lo compró el trigo de la cebada. Entonces vamos a ver qué pasó ahora, porque entramos del año pasado ahora en una fase de incremento del área, pero de expansión, que son dos cosas distintas. El área se incrementó de 125.000 a 290.000 hectáreas, pero además se expandió. Empezó ahí y se fuera del litoral. Y para que esto no sea un me parece, le vamos a mostrar información. Este es el mapa GIS. Estos son todos mapas georreferenciados que hace Unicamp Uruguay con la información de localización exacta. Y lo que dice es que, bueno, hay por todos lados, ¿sí? Canola y carinata. Y los lugares que más creció, por ejemplo, uno de ellos fue Río Negro, ¿sí? Junto con Paysandú. Y sin embargo, en la expansión pueden ver ustedes ahí que Colonia allí abajo no tiene los colores oscuros, no tiene los colores más oscuros. Si nosotros miramos cómo era el mapa de concentración, o sea, lo que le llaman la posición litoral, qué tan posicionado está un cultivo en el litoral. El cultivo más posicionado en el litoral es la cebada, después el maíz, después el trigo, después la soja, y van a ver lo que pasa con canola y carinata. En el 2022 teníamos 345.000 hectáreas, y el 66%, o sea, 2/3 estaban en los 4 departamentos del litoral. ¿Sí? Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. Sin embargo, ahora, después de ese incremento de área del año pasado, con 290.000 hectáreas, el área creció muchísimo en todos lados, pero la posición litoral bajó. Solamente hay un 55% de canola de carinata metida ahí adentro.
Quiere decir que el área crece, pero crece más fuera del departamento del litoral. Esto es muy importante porque fuera del departamento del litoral tenemos suelos de menor aptitud y en algunos casos de peor clima. Entonces, cuando miramos la media de un país, si estuviese en el mismo lugar es una cosa, pero si está en un lugar distinto tenemos que analizarlo de esa manera. Porque solemos decir que la productividad de la canola y la carinata no aumenta. Bueno, ahí hay un error porque tenemos que incorporar que ahora está en un lugar distinto. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos eso, ese mapa que está ahí es todo de canola y carinata. Pero nunca vimos qué pasó de la zafra 24, de las 6.000 y pico de hectáreas que mostramos el año pasado, a qué pasó el año pasado. Esta es información que obviamente es información de Lufan, que confía en Unicampo que la puede procesar y que es eso para hacer esto, no más que para eso. Entonces, como la información está 100% georreferenciada, aquel es el mapa de las 106 chacras con datos y con 100% georreferenciada. ¿A dónde estaba ubicado la carinata del 24? Y puse esta línea acá de máxima, celestita, que apenas se debe ver por allá, que va desde Paysandú hasta para arriba de Punta del Este. Ahí estaba toda metida la carinata del año anterior. Fíjense el incremento notable, porque ahora tenemos en la base de datos 670 chacras con información, 33.000 hectáreas y monedas 100% georreferenciadas. Empezó a aparecer cada vez más chacra de carinata fuera de esa línea, ¿sí? De esa línea diagonal, pero hay un adensamiento enorme de chacras de carinata metido de esa diagonal rumbo al litoral sur. ¿Qué quiere decir? Yo escuché en algún lugar decir, no, porque la carinata se está sembrando más fuera del litoral que la canola. No es cierto eso. Hay un pequeño sesgo, pero tenemos carinata por todos lados. Entonces, hay alguna cantidad de cosas que vamos a poder decir sobre algunos de los factores fundamentales que tenemos que denominar este cultivo. Yo voy a ser muy tajante para ser polémico, como siempre, ¿no? Después yo tiro el gato muerto arriba de la mesa y se arreglan con él. Que ese es el objetivo, para que no sea aburrido esto. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá, con esa figura, que era de contracción, cuando llegamos al 2022, porque aparecieron las 6.000 hectáreas, ya de la mano de la participación de los híbridos, antes era todo, avanza, 641, esta era la posición litoral de la canola y la carinata. Era cierto lo que pasaba, lo que decían que la carinata se sembraba mucho afuera. Eso fue para el 2024. ¿No? La canola estaba como la soja, ese es el número de la soja, 66% en el litoral, 34% afuera. La canola el año pasado, el 24% estaba como la soja. Y la carinata era al revés, 60% estaba fuera del departamento del litoral. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en términos relativos nunca los puedo comparar unos con otros porque están en lugares relativamente distintos. ¿Qué pasó ahora con este crecimiento del área, un crecimiento muy importante del área? ¿Cómo quedó esto? Bueno, en realidad es un empate técnico. 55% del área de canola y carinata están en el litoral. Pero si lo comparamos con el año anterior, la carinata se metió más en los mejores suelos del Uruguay y la canola se fue más para afuera. Y realmente ustedes, créanme que uno escucha decir gente cualquier cosa. Entonces, para atajar eso, tenemos los datos. Pero hay un dato que no es menor para mirar este cultivo en forma dinámica, que es el cultivo con menos proporción, como especie, ¿no? Canola y carinata, con menos proporción del área en los mejores suelos del país. Las hojas están en el 65% y las brasicas estas están en el 55%, o sea que tiene una participación muy importante fuera. Y fuera del litoral es donde nos precisamos, porque tenemos poca área de otros cultivos, sobre todo de cultivos de invierno. Algo estamos haciendo porque nos está yendo bien. Porque el área crece como loca y la productividad no cae. Y esa es la forma dinámica como se observa la evolución de rendimiento medio nacional. Pero estos son los datos que habilitan a eso. Y yo quiero marcar dos cosas. No pretendo, le pueden sacar fotos a esto si quieren, pero yo no pretendo que se memoricen estas cosas. Pero está marcado en amarillo, ¿sí?
los departamentos más agrícolas del Uruguay, que son Soriano y Colonia, en cuanto a las expectativas de productividad. Y ustedes pueden ver ahí que en el 22 habían 80.000 hectáreas en Soriano y 50.000 en Colonia. O sea que tenemos 130.000 hectáreas, teníamos 130.000 hectáreas básicamente de canola en Soriano y Colonia. Y como todos rebotaron, pero entre Soriano y Colonia tenemos 73.000 hectáreas, o sea, más o menos la mitad. ¿Qué quiere decir? Había un área muy grande en Soriano y Colonia que bajó muchísimo, le siguió el lugar al trigo y ahora se incrementó, pero se quedó en la mitad. O sea, que el sistema cambia, pero cambia en lugares distintos. ¿Está bien? Hay mucho más canola carinata en sistemas que tienen menos trigo y cebada porque no están en el litoral. Y esto se está transformando en cultivos tremendamente importantes para sostener productividad de los cultivos de verano. Porque empieza a haber un antecesor con enormes ventajas en lugares que las precisan. Entonces nosotros dividimos con el equipo Unicampo Uruguay el Uruguay en 4 zonas. Nosotros tenemos regiones, tenemos departamentos, lo dividimos en 4 zonas, que son el litoral centro-norte, el litoral sur, el centro del país y el sur. ¿Sí? ¿Para qué hicimos eso? Porque para tener más robustez en lo que vamos a decir, que es cómo fue la evolución de estos últimos 5 años, que es donde hay los grandes números de las crucíferas, básicamente las brasicas, en el sistema uruguayo. ¿Qué pasó con la evolución para poder decir una cosa que no es menor? Que nos tenemos que acostumbrar. A veces una charla, alguien se va con 3 o 4 cosas que no sabía, pero esas 3 o 4 cosas te cambian la mirada como país. Entonces le llamamos zona 1, 2, 3 y 4, bastante fácil de entender, ¿no? Sentido horario. Y lo que les voy a mostrar es la evolución en proporción de esas 4 regiones. Desde, a ver si cambia, desde el 2020-21, ¿está bien? Para esas 4 y el resto del país, que no está metido ahí, está en la zona blanca. Lo primero que vemos que la zona 1, que es Soriano y Colonia, se redujo de una manera increíble. Tenía un 50% de participación en el área y hoy es la mitad. O sea que en el sistema de agricultura de Soriano y Colonia hay menos brasicas en los cultivos de invierno y por lo menos hay menos antecesores como cultivos de verano, que es un gran antecesor para cultivos de verano. Esta es la zona 2, donde está Paysandú, Río Negro. Es interesantísimo porque esa zona, por no haber cambiado, se transformó en la zona con más canola carinata del Uruguay, pero es la más estable. Yo les puedo asegurar que antes de esto le preguntabas a algún técnico, ¿dónde te crees que participa más la canola y la carinata en el sistema? Dirían en el sur, en los departamentos más agrícolas con más proporción de cultivo de invierno. Podríamos decir, ¿cuál es la región canolera y carinatera? Paysandú, Río Negro. No ha variado. Y esto no estamos diciendo que esto vaya a pasar para adelante, pero de los 4 departamentos del sur, se cayó a la mitad, se mantuvo igual con variaciones en esos departamentos de Río Negro y Paysandú. Nosotros la vemos en el paisaje realmente de Río Negro al norte, participando mucho más en relación a otros cultivos, por ejemplo, como la cebada. Ya vemos que participa cada vez menos. Pero ahí viene la zona 3, que es el centro, que esto es muy importante para Uruguay, por 2 razones. Primero, es una zona de menos aptitud, menos productividad por la cantidad de arcilla de su suelo, arriba y abajo, y donde se venía reduciendo notablemente el área de trigo y cebada, y ese lugar se lo está dejando a la canola y la carinata. Y ahí las cosas no pueden, el manejo de estos cultivos no es igual ahí que en lo que es el litoral, con riesgos diferenciales. Y la zona sur del país, ¿sí?, básicamente San José Canelones, también viene creciendo y abajo. Una zona con una aptitud increíble para la canola y para la carinata. O sea que eso que está ahí subyacente, que viene creciendo, fuera del área litoral, es una zona con menos aptitud, pero que precisa un cultivo de este tipo, que está haciendo que aparezca la segunda de vuelta. Básicamente el maíz, donde antes no se podía hacer maíz, y el sur del país lo tenemos que esperar porque viene más lento. Con esto, nadie puede decir que la media del país está estancada. No, sacamos lo mismo,
pero cada vez hacemos más canola y carinata fuera de los departamentos y la zona de menor aptitud. Y el resto del país también viene incrementando. En el 21 prácticamente no había nada, ¿sí? Y hoy tenemos 12%, es mucho. Más salpicado, más puntual, la gente está aprendiendo a dónde hacer y a dónde no. Y esa es la forma como se aprende. La curva de aprendizaje es esa. O sea que este cultivo se nos está metiendo en el ADN de la agricultura uruguaya. A ver. Ahí está. Bueno, estos son los números del ministerio, sobre todo en productividad. Terminamos con un año excepcional. Empate técnico, récord técnico de trigo, 5.000 kilos por hectárea. Una cosa increíble, ¿no? Acá las 5 toneladas, ¿sí? No llegó a ser el de la cebada, pero casi es el récord del 2020. 4.700 kilos, por toda una razón que no podemos entrar acá. Un año excepcionalmente bueno, que lo podemos ver por el rendimiento medio de la avena. Cuando tenemos 3.000 kilos promedio para avena semilla, es porque tuvimos un año excepcionalmente bueno tarde. El final de la primavera fue excepcionalmente bueno, con casi 1.800 kilos de promedio en canola y carinata, cuando todo el mundo esperaba que iba a ser significativamente inferior por lo que pasó con la siembra. Y bueno, y si bien en el trimestre mayo, junio, julio, estos son mapas GIS hechos por la Unidad de Mapeo de la Extensión del Campo Uruguay, ahí viene la suma, o sea, tuvimos un trimestre mayo, junio, julio muy bueno desde el punto de vista hídrico, pero acuérdense del palazo de agua de mayo, ¿no? Que lo que se sembró temprano anduvo, pero lo que sembramos a partir de mediados de mayo para adelante empezó con una cantidad de problemas que se metió dentro de junio, hasta el 10-15 de junio. Y ahí convivimos con que resiembra, muchas chacras que no siguieron, pero sobre todo algunas que siguieron rengas, con problemas de implantación. Entonces todo el mundo esperaba mucho menos productividad. Si no hubiese sido por el año, como fue la primavera, hubiésemos tenido menos productividad. Entonces, esto a la derecha, primero miren, síganme, a la derecha, es la lluvia acumulada de agosto, septiembre, octubre, que ahí cae el periodo crítico de todos los cultivos. ¿Sí? De trigo y cebada septiembre, octubre, pero de canola en agosto, septiembre y parte de octubre, ¿no? Y de carinata como el trigo, o como el trigo y la cebada. ¿Sí? Entonces, tenemos más entre 200 y pico, 300 milímetros, o sea que es una cantidad de lluvia parecida a lo normal, desde el punto de vista hídrico. O sea, agua no limitante seguro para cultivos como canola y carinata que precisan menos cantidad de agua en el periodo crítico. Seguramente no faltó el agua. Y no tuvimos sesgo de temperaturas muy importantes porque esta figura que está a la derecha son las precipitaciones de 3 estaciones experimentales para abarcar todo el país, 33, Paysandú y La Estanzuela, Colonia. Y vean que en la primavera los desvíos de temperatura fueron muy bajitos. O sea que tuvimos una primavera con agua suficiente y templada, con muy alta radiación. Porque acá abajo, no sé si todos llegan a ver, están los valores de coeficiente fototermal, ¿sí? De septiembre, que es el que agarra al medio en todo el encañado en trigo y cebada, y el grueso del periodo crítico de canola y gran parte del de carinata, y tuvimos un coeficiente fototermal espectacular. 2.14, que es muy bueno. Pero muy bueno. Balcarce tiene 2.223. ¿Sí? Y muy por encima del promedio nacional, que es 1.70. O sea que estuvimos bien en agua, en el promedio, sin problemas térmicos, templado, con muy alta radiación. ¿Sí? Y entonces eso, para canola y carinata, son kilos y kilos. Estos son los datos de Débora Rondarini y de Rivelí, de la uva, que se nos mostró el año pasado. Estamos acostumbrados a ver relación entre coeficiente fototermal, o sea, radiación dividido temperatura y rendimiento. Vean ustedes ahí, no importa si es con una base de acumulación o no, acumulado por día, que son estas dos gráficas, pero cuanto mayor ese coeficiente, la productividad es mayor. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con la tasa de crecimiento del periodo crítico. Cuando este coeficiente es alto, los cultivos crecen como locos, que fue lo que pasó el año pasado. Empezamos a ver cultivos que se ponían espectaculares. Esto no solamente el trigo afecta al trigo, a la cebada, y esto fue muy tarde, por eso terminamos con rendimientos de raigras muy buenos y avenas espectaculares. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esto no se repite siempre.
O sea, nunca se puede hablar del promedio nacional sin describir de cómo fue bien, describir bien cómo fue el año. Entonces terminamos en esto. ¿Sí? Que es la serie en líneas, es la evolución de la media nacional, de las brasicas. La barra clara, verde claro, es la producción total, y la verde oscurita, esa media verde oliva, ahí es el área. Y lo que pueden ver, si sacamos el desastre, el exceso hídrico del 2017, que fue en septiembre, que afectó a todos los cultivos de invierno, si sacamos eso, la tasa de crecimiento de la media nacional viene a 20-22 kilos por hectárea por año. O sea, venimos viajando a 22 kilos por hectárea, a la misma velocidad que la soja. Para que alguien se lleve en concreto, venimos con una tasa, la soja es 25 y nosotros venimos a 22. ¿Sí? ¿Por qué es importante no considerar el 17? Bueno, porque son muy pocos años en la serie, pero viene subiendo lentamente a pesar de que se está yendo a los mejores suelos del litoral. Esa media que está ahí, de 1.750 kilos, tiene como contraparte una media muy parecida en canola, pero 1.850 kilos de promedio en la carinata. Es la primera vez en la historia que hay tanta carinata en Uruguay y que la carinata tiene una media superior a la canola. Algo que estaba en discusión hace 2 años atrás, es la productividad de la carinata en relación a la canola. ¿Sí? O sea que si alguien saca 2.500 kilos, puede sacar 2.500 kilos en carinata. Se acabó la discusión. Y algunas de las discusiones que se dieron en algunas jornadas del año pasado, que es tardía, que se siembra todo tarde, que no rinde, bueno, estaban mirando el cultivo de hace 5 años atrás con Avanza C41. Sáquense de la cabeza. Ya saben a quién me estoy refiriendo además, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que el año pasado el trigo y la cebada también le fue muy bien. Y este es el resultado del trigo y la cebada acá en Uruguay, que estos picos de baja acá están todos asociados a exceso hídrico en septiembre-octubre, en el periodo crítico, que a la canola y la carineta no le van a gustar. O sea, si tenemos un 2014, 2012, 2017, vamos a sufrir todos. La avena, el regral, la canola, la carinata, no se salva a nadie. ¿Está bien? Pero ¿por qué es importante esto? Porque viajan a 60 kilos por hectárea y por año. Están viajando al triple de la velocidad de la canola y la carinata. Por lo tanto, esa relación de rendimiento de canola en relación al rendimiento de trigo de Débora Rivelí y Miralles viene cayendo. La relación canola-trigo o carinata-trigo viene cayendo. ¿Por qué? Porque el trigo va a una velocidad mayor y porque está empujado por el mejoramiento genético, que es lo que viene atrás en estas especies. Porque empezaron más tarde. Entonces estas cosas que tenemos por ahí, las tenemos que hacer con pinza. Y acá tienen el primer mapa nacional con un área tan grande, porque tenemos, por suerte, en la red agrícola, 1 de cada 4 hectáreas de canola está en la red agrícola. Entonces tenemos una muestra enorme. Porque lo que hace canola y carinata fueron más mansos para mandar la información. La mandaron muy temprano. Y tenemos metida la carinata. Entonces acá ven a la izquierda un mapa GIS con variación de rendimiento que los generó ser estadísticamente significativos. No sé si ven desde los 1100 hasta los 3100. Eso es canola y carinata. Todo canola y carinata. Y acá a la derecha tiene el de la carinata. Solo el de la carinata. Entonces lo primero que se ve es que hay mucho menos variabilidad en el rendimiento de la carinata. Claramente. Que fue lo que detectamos en la jornada que hicimos en Agro en Punta. Mostramos esto, la jornada que se hizo en el simposio de canola y carinata el 26 en el local Bequeló. Dijimos esto con datos. Era así. Dijimos, mira, los mínimos estuvieron mucho más arriba, infinitamente más arriba de la carinata y un poquitito más abajo de los primeros lugares de canola por razones obvias. Y no voy a repetir eso porque acá hay mucha gente que estaba ahí el 26. Pero obviamente con este tipo de comportamiento aprendemos como locos y nosotros tenemos que aprender rápido en carinata porque es la que tiene menos hora de vuelo. Entonces esto que está acá es un mapa que ustedes nunca habían visto esto. Estas son las regiones de mi campo. Litoral norte, centro sur, centro norte, centro sur, sur del país, el centro oeste, el este y el noreste. Regionalizamos esto con información de producción y ahí tienen las medias. Fíjense los niveles de productividad promedio
5.000 kilos a nivel nacional. Miren los niveles de productividad promedio del litoral sur y litoral centro. Cerca de 6 toneladas. 5,7, 5.700, 5.800 kilos Soriano y Colonia. Una barbaridad absoluta. Si no hubiera sido por esto, no hay 5.000 kilos a nivel nacional. Y porque hay lugares como el sureste, ¿no? O el centro-sur, que tienen menos nivel de productividad. Pero miren el centro-norte, donde está encaramado Durazno y el norte de Flores y Florida, con 5 toneladas promedio nacional. Entonces la pregunta es, ¿cómo le fue a la canola de ahí? Bueno, sí, los 2.000 kilos promedio prácticamente estuvieron en el litoral sur y el centro-norte. Litoral sur, litoral centro, y prácticamente 2.000 kilos. Pero lo que pasa es que teníamos poco de eso, teníamos mucho fuera. Si hubiésemos tenido la misma posición litoral que la cebada, estamos arañando los 2.000 kilos promedio. Y esa es la forma como tenemos que mirarlo. Si alguien se va de Soriano y se va a Durazno, y bueno, no puede pretender lo mismo, pero tampoco debe sembrar en el mismo momento. Entonces las relaciones que tenemos, en donde hay mucha canola y carinata y trigo y cebada, en esas regiones más del centro-sur y el sur, son 0,34 en el litoral centro, 0,34 en el centro-norte, 0,32 en Colonia, 0,38 en el centro-sur y 0,40 en el sur, donde el rendimiento de trigo es un poco más bajo. Estamos lejos del 0,50 ese, que teníamos que esperar. Y esto es, en la medida que tengamos que esperar al material genético nuevo que viene, va a seguir bajando. Va a seguir bajando porque nos está yendo bien con las crucíferas, pero el trigo va más rápido. Pero también es cierto que tiene una cuenta completamente distinta, ¿sí? Y además se están posicionando en lugares diferentes. Entonces, lo primero que les quiero mostrar, ¿sí? Esa es el total de la variación de rendimiento de carinata de esas 670 chacras geoposicionadas. Eso es un bubble plot. El tamaño de la pelotita es el área, ¿sí? Y bueno, ahí pueden ver de todo. Las chacras sembradas más temprano de carinata, las sembradas más tarde. Ya que una chacra de carinata sembrada el primeros días de julio, tarde julio. Entonces, la información que dice y que lo mejor está en mayo. Y canola también. El periodo crítico de la canola es con un poco más frío y de la carinata con un poco más de calor. Y por eso mismo no van a estar en momentos completamente distintos. Puedo sembrar 15, 20 días antes la carinata, pero sigue siendo mayo el mejor momento. Lo que pasa es que si siembro todo en mayo, puedo terminar en julio o en julio. Entonces, para sembrar cada vez más hectáreas de canola y carinata, tengo que empezar antes. Y la clave es empezar a aprender a dónde puedo empezar antes y a dónde no debo empezar antes. En los ambientes de menor aptitud, tiren antes. Salvo que sean los lugares con heladas hasta muy tarde, que están en el centro del país y en el norte. Pero si alguien quiere sembrar carinatas del 15-20 de abril, vaya hacia Colonia, hermano, o al sur de Soriano, que las heladas terminan mucho antes. Entonces, cuando sectorizamos en un grupo verde, que es el grupo de mayor productividad de carinata a nivel nacional, ¿sí?, en relación al grupo amarillo-naranja o al rojo, bueno, ¿dónde sacamos 2.500 kilos promedio? No en una chacra ni un productor. En esa zona verde, que básicamente está ubicada en grueso hasta el litoral, en la primera quincena de mayo. A sembrar muy temprano, en la segunda quincena de abril, anduvo bien igual, mejor que en otros lugares, pero se dio terreno para principio de mayo. La primera quincena de mayo. Y en la medida que fuimos sembrando cada vez más tarde, la productividad cae. Cuando alguien siembra en la primera quincena de junio, en las buenas zonas del Uruguay, saca 2.000 kilos. Pero eso es para ahí, no es para que está en el centro del país. Y ni que tal vez para que está en algunos lugares con suelos de baja aptitud. Léase algunos suelos del cristalino en el centro del país. Esto merecería otra charla aparte. Y los que están en alguna zona roja, no importa, que son un porcentaje bajo, ¿sí? Esto es el número de chacras y el porcentaje. Hay un porcentaje muy bajito de chacras que no modificarían la media, que son 31 chacras que están en lugares muy complicados y bueno, no tiene salvación.
¿sí? A no ser que el precio siga siendo como ahora, con un presupuesto bajo. Porque no importa, hagan lo que hagan, están en un año muy bueno, muy bueno para Canola y Carinata, estamos con 1.400, 1.500 kilos. Si para eso es negocio 1.400, 1.500 kilos, sí, y capaz que es negocio no por el cultivo, sino por el sistema, ¿sí? Como está pasando el riego. Muy interesante mirar esto para riego. Y los que están en la zona donde se están encaramando la carinata, ¿sí? Que no es en el litoral, no se enloquezcan con sembrar muy temprano. ¿Por qué? Muy temprano hace crecer demasiado la carinata, ¿sí? Y después tenemos algunos de los problemas que vimos el año pasado. Excesivo crecimiento, volco superior, que tapa la mitad de la antena por fotosíntesis, entonces los cultivos rinden menos. O sea, prometen mucho, pero rinden poco. Pero hay una cosa adicional ahí, que en ese lugar las heladas tardías son realmente tardías. Con la información que tenemos del Ministerio, de la época de Corsi, más todo el trabajo de Sebastián Masili, hasta fin de septiembre, primeros días de octubre, puede haber una helada tardía. Mientras que eso se termina 20 días antes en Colonia. Entonces es una cosa que hemos visto y nos comenta la gente que te dice, mirá, ¿qué cosa no debería hacer en esos lugares? Sembrar en un bajo Canola y Carinata muy temprano. Se va a dar. Aunque no la veas hecha pomada. ¿Sí? Si tienen orientación sur, menos. La helada pega mucho más en los campos de orientación sur. Y te lo dicen los técnicos, en los productores, cuando te dicen, vos sabés que yo venía cosechando una chacra colgada y tenían 30% en el bajo y venía con 2.000, 2.000, 1.800, 1.000, 2.000 kilos, me llegué para abajo y fueron 1.000 kilos. 1.000 kilos que yo miraba la carinata de arriba de la cosechadora y no se veía nada. El otro día que hubo un evento muy importante en el centro del país, con Daniel Miralles estuvimos hablando de ese tema especialmente, de heladas, que si bien la carinata, este híbrido de carinata 350 es bueno para helada porque cuando lo pusimos, ¿te acordás, Pablo, allá en La Paz, desde arriba hasta abajo era el que aguantaba mano? De todas formas es carinata. Y las heladas, no solamente floración, sino llenado de grano, tenemos que ser cuidadosos. A ver si no se trancó. Parece que sí. Y si no, dale vos con el dedito, ¿eh? Ahí está. A gente mira estas chacritas que están acá abajo, ¿sí? Algunas que son grandes, pero son muy poquitas, es un 3%. Lo que pasa es que aparecen todos ahí. Un 3%, porque están solas, ¿no? Son 20 chacras. Hicimos la cuenta, chacras que rendieron en promedio 780 kilos, ¿sí? Que si les duplicáramos el rendimiento, cerca de 1.600 kilos, la media nacional de la carinata hubiese subido 28 kilos. O sea que están, molesta, pero no inciden. Como tampoco inciden las pocas que dan 3.000 kilos. El corazón está en las que están en los 1.800, los 2.200. Y eso es lo que tenemos que levantar. La gente se estresa con los 3.000 kilos y saca 1.500 de promedio. No, pero estás lejos de eso. Capaz que no tenés ambiente. El mínimo lo tenés que poner para arriba. Y hay 3 o 4 cosas claves para hacer esto. Esto lo vimos el año pasado, ¿no? Es lo mismo. Lo mismo el año pasado, exactamente lo mismo. El efecto fecha de siembra, en la medida que te vas más hacia el litoral y que te más a los suelos más frágiles y de menor aptitud del sureste, pasa lo mismo. Entonces, 3 o 4 cosas para terminar. Todos saben, conocen esto, que esa es la cantidad de nitrógeno que puede dar una chacra en la medida que avanzan los años después de que dejó rotar con pasturas. Y cuando miramos este esquema que hicimos hace mucho tiempo y que publicamos con Osvaldo en Argentina en el 2017, decía, che, mirá, la oferta de nitrógeno del suelo se está cayendo y la demanda de los cultivos se está creciendo. Entonces, esa brecha roja es la que tenemos que cubrir con el fertilizante. Y antes, cuando empezaba el siglo XXI, para un trigo de 3.500, 4.000 kilos, teníamos el 70% venía del suelo. Ahora, bueno, el ahora ese, cuando lo hicimos esto con lo cual en 2015, de 6.500 kilos, el 80% tiene que venir fertilizante. Y una canola y carinata de 2.500 a 1.000 kilos precisa lo mismo de un trigo de 6,5. O sea que no hay mucho misterio. Si queremos sacar 2.500, 3.000 kilos, o tenemos chacras rondadas con pasturas que dan mucho, o años que dan mucho, como puede ser después de lo que está pasando con la soja en nuestra zona, o tenemos que aprender a dosificar bien el nitrógeno junto con el azufre, que es las cosas que hemos estado mostrando. Pero si ustedes se fijan esta es la evolución del rendimiento de la soja en el lugar, ¿sí?
Y los 2 años de muy baja productividad fueron el 17 y 18 y el año pasado. ¿Sí? Y el 22-23, los rojos, las secas esas terribles. Y los años de mayor productividad fueron el récord del 16-17 y el récord histórico del año pasado con los 3.121 kilos, el promedio de soja. Lo que uno puede esperar del invierno para adelante, después de cosechar esto, son dos mundos absolutamente distintos en cuanto a oferta de potasio, fósforo, nitrógeno y azufre. Después de un fracaso de la zafra, el suelo va a dar mucho nitrógeno y azufre y puede sobrar mucho fósforo si alguien fertilizó con fósforo. ¿Por qué es importante este mensaje? Porque en el litoral sur del país vamos a tener, como resultado de lo que estamos viendo, un hándicap positivo si medimos. Va a sobrar mucho fósforo, va a bajar el pH y podemos llegar a tener muchísimo nitrógeno y azufre disponible, pero si no miden no se van a enterar nunca. ¿Sí? Y si nosotros miramos esto, que es información como estábamos el otro día en el simposio de canola y carinata, fíjense, estas son las estimaciones a través del proyecto de nitrógeno cebada a fragutaronomía, que nosotros lideramos con Fasana, cuánto nitrógeno dio el suelo cosechado por un cultivo que no estaba fertilizado. Y lo que les quiero decir que si bien las chacras son viejas, hay años en que el suelo no dio nada o dio mucho. Esos 2 años con P coinciden con el récord, el primer récord de 3.000 kilos del 16-17 de la soja. El suelo dio nada más que 17 kilos, y con el primer gran fracaso del siglo XXI, que fue la zafra de 17-18, de los 1.200 kilos. Lo que encontramos son no importa la edad de la chacra, en chacras nuevas que daban nada de nitrógeno, después de los 3.000 kilos del 16-17, o chacras viejas que daban mucho nitrógeno después de la seca del 17-18, que fue lo que pasó en el 22-23. Y que nosotros mañana en la charla de Mació vamos a profundizar en este tema con resultados de tesis que hicimos acá y las defendimos en Estados Unidos para que vean esto, que ya todos estamos hablando, porque hace tiempo que venimos molestando con esto, que cuando no tenemos cultivo verano, o el cultivo verano es muy malo y un dolor terrible, pero se sale mirando positivamente para adelante, definitivamente. ¿Qué es lo que hacen los agricultores? Se quejan un poco, pues después echan para adelante. Pero si no miden, este año es el año para medir por el costo de la fertilizante. Tienen una chance de hacer las cosas bien. Y el año pasado, cuando ya medimos con esta técnica, 15 kilos en promedio, las chacras del Uruguay dieron menos de 15 kilos de nitrógeno cosechable por los cultivos, y es por eso que terminamos con proteína baja en el trigo. Sacamos 5.000 kilos, echamos mucho nitrógeno, pero fue insuficiente. Para la cebada, 10,5 es óptima. El trigo, 10,5 de con 6 de promedio, en realidad hay un problema, ¿no? Lo que pasa es que nos salvó la ganadería. Porque se comió... esto hace 15 años hacíamos gárgaro en el trigo. Pero además, las chacras viejas, ¿sí?, que pueden dar 40 kilos en relación a la nueva, que puede dar 90 kilos, es un valor esperable. Atrás de esto está el azufre. Yo puedo tener 8 kilos en una chacra nueva, pero 3 kilos en una chacra vieja. Esto hace 30 años no importaba porque entraba 10, 12 kilos por agua de lluvia, ahora no entra nada. Entonces una chacra vieja tiene como problema que no da nitrógeno, pero no da nada de azufre. Entonces podemos usar a favor, levantar radicalmente las cantidades de azufre, que funcionan igual o mejor que el nitrógeno, pero funcionan juntos y aumentan infinitamente la cantidad de kilos que ganamos por cada kilo de nitrógeno agregado. La eficiencia de uso del nitrógeno. Pero hay que echarlo a las ciegas, porque las fuentes son todas lentas. Porque la fuente que es rápida no la podemos comprar, porque no está a la venta. Es el tiosulfato de amonio, además de caros. Son lentísimas. La gente dice, urea azufrada soluble en agua. Sí, soluble en agua. El nitrógeno va lento, el azufre, el sulfato de amonio va rápido el nitrógeno, lento el azufre. Por lo tanto, va en las patas. Y cuando lo echan en la ocasión, llega en Navidad. Esto es pura y exclusivamente crucíferas, con datos muy novedosos que presentamos en el simposio de canola y carinata. Son chacras 100% auditadas. Sabemos exactamente lo que precisaban y lo que les pasaba. Esto es la relación que hay entre la variación de rendimiento, el rendimiento de las chacras, no son experimentos.
rendimiento de chakras, vamos, 100 chakras, 80 chakras, georreferenciadas, en relación a esto que conocemos que es el índice de nutrición nitrogenada al inicio de la elongación. Todos sabemos que cuando la condición nitrogenada, mirada en el enfermo, no en el suelo, con un índice, mejora, ¿sí? Y queremos que esté en 1.3, 1.4, el rendimiento va para arriba. Pero lo que está bien de azufre, que dice rendimiento de azufre no limitante, o sea, todas las chakras de canola y carinata que mejoraban la condición nutricional nitrogenada y estaban bien de azufre, iban por la línea de la frontera, por arriba. El otro día, Tacuarembó, Carlitos Marchesi decía muchas cosas en relación a lo que estaba haciendo en su sistema con el tema del azufre, aparecieron unas cosas muy novedosas, como hasta el lugar a donde colocaba. Lo digo porque hubo una mesa redonda al final y no es lo mismo que lo digamos nosotros que lo diga alguien que maneja un sistema. Después si quieren hablar con él. Y como tiene perfil bajo debe estar con vergüenza ahora, porque yo está mirando para abajo allí, ¿no? Entonces, si no queda mucho tiempo, esto, ninguno de ustedes lo ha visto, ¿qué es lo que se hace a nivel de producción? Esto es 100% carinato. Esto es la cantidad total de azufre agregado en siembra y B4 y la variación de rendimiento. Con isolíneas de rendimiento. Todas van hacia arriba. Todas van hacia arriba. El rendimiento no depende solo del azufre. Pero si arrancás con mucho azufre, no importa el resto, va para arriba. Y los que arrancan con muy poco azufre o agregan muy poco azufre, algunos pueden tener rendimientos importantes. Por ejemplo, los que rotan con alfalfa que tiene fertilizante fosforado la alfalfa. ¿Sí? Pero están los valores más bajos. ¿Dónde están los valores más bajos de productividad concentrado de carinata? En los lugares donde no se usa azufre. Entonces tenemos una oportunidad histórica. Porque tenemos fuentes de azufre buenas en el Uruguay. Puras, buenas. De un costo accesible, pero tecnológicamente no estamos acostumbrados a pensar en la cuarta fertilización, que es el fósforo, el nitrógeno, el potasio, y ahora los negros no te vienen a joder con el azufre. Y bueno, pues hemos estado haciendo esto en los últimos 25 o 30 años, ¿no? ¿Verdad? Y este es el mapa, es interesantísimo. Rubén, estas cosas son las que tiene que ir para arriba porque la gente no sabe de lo que nos está pasando, pero esto es información de altísima calidad. De muy alta calidad. ¿Dónde aparecen los huecos de menor cantidad de azufre? Hacia donde se está yendo la canola y la carinata, porque son los lugares más nuevos, los menos agrícolas. Están descubriendo el cultivo, pero vienen atrás, tienen un rezago tecnológico. Hacia esos tenemos que decirles, ustedes, sobre todo ustedes, tienen que mejorar notablemente la nutrición azufrada. ¿Cómo? Fertilizando con más azufre. ¿Cómo? A la siembra, porque no hay fijación biológica de azufre, y no entra azufre por ningún otro lado, como entraba antes. Y, obviamente, los sectores con mayores cantidades de azufre son los que están metidos en el litoral. En particular, en la zona más canolera y carinatera del país, que es el Río Negro y Paysandú. Porque ya tienen más trayectoria. Y en realidad, si uno mira, no solamente están estables en el área, sino también en la productividad. Y le muestro una cosa y termino, porque nosotros abrimos Unicamp Uruguay abrió una subunidad de investigación y desarrollo en el este del país, con Carlos Collares a la cabeza, que nos interesa mucho desarrollar. Estamos haciendo cosas con Ufarma ahí justamente, porque es un lugar espectacular de clima. Y lo que les muestro es nada más que esto, no importa qué es. Son 3 productos comerciales que van a la base, porque son de media velocidad. Básicamente a base de sulfato de calcio con unas modificaciones industriales muy interesantes. Estos 3 productos, uno de ellos es un fertilizante de fósforo azufrado, es un fosfato de calcio, nosotros los dos son a base de sulfato de calcio, pero lo que quiero que vean, que los colores rojos de esas barras son rendimientos de esto carinata, ¿no? Con 20 kilos no hacemos nada. A la barra del centro y el este, es decir, tenés que echar azufre, pero no da con 20 kilos. Obviale el paso de ir de 0 a 20 y después descubrir que es poco y vayan a 40. Socarlos con 40 o empezar a hacer algunas de las cosas que decía Caudito. Yo me empecé a preocupar antes con la soja. Empecé a pensar en el potasio antes de sembrar estos cultivos. Y que definitivamente cuando me empiezo a ir a la vuelta a los 40 kilos, el delta es enorme, porque esto estadísticamente es todo igual. ¿Qué quiere decir? Los 20 kilos fueron, desde el punto de vista estadístico, 0. Es lo que hace tiempo venimos diciendo. No sirve para nada ya los 15 a 20 kilos. Estamos cortos.
Y todo eso está fertilizado después con azufre. El salto grande se produce, los 3.000 kilos lo logramos con los 40 kilos de azufre, los 2.000 y moneda con los 20, sin diferencia con, o sea, si quieren tirar la plata, echen poco azufre. Y, para terminar, el azufre está bárbaro, pero si después revolean nitrógeno a lo bestia, primero se van a perder la oportunidad de encontrar que capaz que hay mucho azufre este año y no hace falta, pero que en algunos lugares no. Modular es echar más donde hace más y menos donde hace menos, y yo les voy a mostrar esto que mostramos el otro día, que para canola, la línea roja, la barra roja, son chacas auditadas, sabíamos lo que iba y fuimos a ver qué había hecho el técnico del productor. Las barras rojas están en déficit. ¿Por qué? Porque el sugerido eran 60 kilos de nitrógeno y echaron 30, echaron la mitad. O sea, no le echaron lo que iba. La línea verde es la de mayor rendimiento, la barra verde que mayor rendimiento llevaba también 60, pero le echaron 60, le echaron lo que iba. O sea, la variable de auditoría está exacta. Pero el problema que tienen la mayoría de los colegas que estamos acá es que les encanta echar nitrógeno. Y el problema que tenemos con ellos es decirle que no echen. Y a veces hay que echar más y se quedan cortos, a barra roja, y a veces no tienen que echar y echan igual. Por eso las preguntas, ¿estás seguro? ¿Y estás seguro? ¿Y estás seguro? Sí, flaco, le sobra. Si le echás, se deprime el rinde. Y este grupo que llevaba 30 kilos, terminó echando 70. Porque hay una idea de que si echás, si 100 es bueno, 200 mejor. Una barbaridad, ¿no? Y de esto tenemos información en trigo, en cebada, en maíz, y ahora también en canola y carinata. ¿Sí? O sea, si hay mucho no echen porque van a ahorrar plata, pero sobre todo porque van a ganar una cantidad de... Y no nos enteramos de esto porque no medimos proteína. Si midiéramos proteína, esto saltaría en primer lugar. Así que tenemos que aprovechar la curva de aprendizaje. Es importante empezar a aprender con cultivos nuevos qué cosas no se deben hacer. No abrir nada de los herbicidas, derrotar, no repetir canola sobre canola y carinata, porque la gente ya lo tiene. Lo que nos preocupa, obviamente, los antecesores, no solo los inmediatos. ¿Sí? Los de invierno anterior, no tenemos que hacer canola sobre canola y carinata sobre carinata. Los herbicidas, los cultivos antecesores, cada vez sabemos más que son de restricción, o sea, no hay una limitante, no se puede levantar. Si usás algunos herbicidas en el verano, no podés sembrar ni canola ni carinata. No hay forma de arreglar el problema. Y en este año seco ni les digo. Las restricciones edáficas, bueno, hay lugares que no nos da para una charla, pero hay lugares donde no va canola ni carinata. ¿Sí? El manejo de los barbechos es el manejo de los herbicidas. Y tienen que saber que hay gente que prácticamente cosecha y siembra, ¿sí? Y hace determinadas cosas a la siembra de un cultivo de canola y carinata que después yo los quiero ver para adelante, a sufrir. Y no voy a decir qué, porque el año pasado dije una cosa acá y salió en la radio los 3 minutos y ya me querían pegar. Así que me voy a guardar la pólvora. Para los que quieran pelear, peleamos afuera. Y el tema de la nutrición y los otros que están por venir, que nos vamos a encontrar cuando los cultivos realmente se estabilicen, particularmente la carinata. Sin más, muchísimas gracias.